Gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y esta noche ha venido, y lo recibimos con mucho respeto y con mucho afecto, un joven y brillante político opositor venezolano. Ha sido 2 veces alcalde de Chacao, ha sido precandidato presidencial. Apenas tiene 42 años, está casado, tiene una hija de casi 4 y un hijo recién nacido este año, Leopoldo, como él. Ha venido Leopoldo López y lo recibimos con un aplauso muy cariñoso. Muchas gracias. Leopoldo, buenas noches. Gracias, Jaime. Gracias. Primero lo primero, felicidades por tu hijo. Muchas gracias, muchas gracias. Contentísimo. Lo bautizamos el domingo pasado y bueno, muy feliz de ir consolidando la familia. Tengo mi hija Manuela, que tiene casi 4 años. Ahora tiene su hermanito Leopoldo. Fue una decisión, digamos, me imagino, debatida con tu mujer, con Lilian, llamarlo Leopoldo como tú, como tu padre, como tu abuelo. ¿Es una larga tradición familiar? Bueno, ciertamente es una tradición familiar y sí, fue un debate, ¿no? Yo creo que le pasa a muchas familias en donde el padre y el abuelo tienen el mismo nombre y estaba el debate, bueno, ¿le vas a poner todo el peso de lo que es el nombre? Sí, ciertamente. Y bueno, debatimos y yo no le di mucha cuerda al debate hasta el último mes, en donde ya, mira, sí, tiene que llamarse Leopoldo, hicimos allí la jugada final y se llama Leopoldo. ¿Prevaleció entonces en ese debate tu posición? Bueno, prevaleció algo que para mí es muy importante, que son las raíces, que es la familia. Mi abuelo, Leopoldo López, fue un joven que en los años 20 fue parte de la lucha que se estaba dando por la incipiente idea de la democracia en nuestro país. Mi bisabuelo había sido un luchador en contra de las dictaduras, en contra de la dictadura de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez. Estaba preso, pasó 14 años de su vida preso y hizo que mi abuelo se tuviese que ir de Venezuela con todos sus hermanos. Y luego de 17 años fuera, regresa mi abuelo a Venezuela y siempre con esa carga de la historia, de lo que fueron los años del exilio, de lo que es construir un país, siempre con la idea de aportar lo mejor, el mejor talento que se pueda dar para que nuestro país pueda ser un país en crecimiento. O sea que tu bisabuelo era Leopoldo, tu abuelo era Leopoldo, tu padre, tú y mi hijo. Y Leopoldito. Sí, bueno, no me gusta Leopoldito, prefiero decirle Leopoldo. Leopoldo. Perdón por el diminutivo. Los peruanos tenemos esa costumbre de ponerle diminutivo a todo. Por favor, sírvase un cafecito, un champancito. Sí, pero es una manera de ser amables. ¿Cuándo nació Leopoldo? Nació el 10 de enero, un día muy convulsionado en Venezuela. Se fue el día que era la toma de posesión constitucional que se tenía que dar en Venezuela por el nuevo periodo presidencial. Y bueno, y en medio de esa convulsión, nosotros nos estamos pronunciando en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que vistió a Maduro de candidato presidente, ya viendo a futuro lo que iba a ocurrir. Sí. En ese momento nace mi hijo y yo le dije a él, mire, en algún momento el día de su cumpleaños usted lo va a celebrar con un amigo, con un familiar tomando posesión. ¿Tú crees que el 10 de enero Chávez ya estaba muerto? No, yo no lo sé. La verdad es que cuando hace esa pregunta... Yo tampoco lo sé, pero hay gente que dice que se murió en La Habana. Yo no tengo información para decir que sí o que no. Ha habido mucho secretismo con respecto a eso. Como tú sabes, ese fue un periodo de mucho hermetismo. ¿Pero tú le crees a Maduro? No, yo no le creo a Maduro, ni le creo al gobierno venezolano. O sea, que cuando Maduro anunció la muerte, podría haberse muerto antes. Bueno, ciertamente, porque es que el propio gobierno sembró esa duda. Es decir, esa no es una duda que se siembra fuera del gobierno, es el gobierno quien manejó toda esa situación con mucho hermetismo, mucho secretismo, mucho irrespeto hacia el pueblo venezolano al final, porque nunca se le dijo con precisión lo que estaba ocurriendo. Quizá la propia candidatura de un hombre enfermo, a punto de morir, aspirando a un cargo público de 6 años, era también una falta de respeto. Bueno, eso se dijo mucho en el año 2012. Sí. El gobierno, cada vez que se hacía un comentario en esa orientación, decían que estamos faltando el respeto a la integridad del presidente, pero al final esos comentarios, esas críticas fueron acertadas, porque el gobierno y el propio Chávez sabían lo que estaban enfrentando. Sí. Y llevaron al país a esa convulsión que era innecesario si se sabía qué es lo que estaba ocurriendo.
El 7 de octubre del año pasado, los cómputos oficiales le dieron a Chávez arriba de 8 millones 100.000 votos, y a Enrique Capriles poco más de 6,5 millones, ¿no? Pero una diferencia de 1.600.000, 700.000 votos a favor de Chávez. ¿Chávez ganó limpiamente el año pasado o ahí ya ocurrió un fraude, una manipulación, Leopoldo? Mira, el sistema en Venezuela, no hay que hablar solo del sistema electoral, el sistema político en Venezuela es un sistema que favorece a quienes están en el gobierno como ninguna otra democracia en América Latina, y me atrevería a decir que ninguna en el mundo. El sistema electoral en sí mismo, un sistema que ha permitido, por ejemplo, que los muertos voten. Y esto no lo estoy diciendo sin tener las pruebas en la mano. El día 7 de octubre hubo mesas en donde votó el 100% de los electores. Y cuando revisamos esas mesas, allí habían personas que ya estaban registradas como muertos. Entonces, votaron los muertos el 7 de octubre. ¿Cuántos muertos crees que votaron? No lo sabemos, y por eso siempre se hizo la solicitud de que se hiciera una auditoría. Pero pueden ser 200.000. Bueno, pero hay cualquier tipo de número es válido cuando en el registro electoral, según los distintos estudios estadísticos que se han hecho, hay más de 700.000 muertos. ¿Cuántos votaron? No se sabe. ¿Cómo se puede determinar? Bueno, revisando nombre a nombre, firma a firma, cuaderno a cuaderno. Lo que pedía Enrique Capriles y Tibisay Lucena denegó. Ciertamente. ¿No? El cotejo entre el voto virtual y la prueba real de ese voto. Fíjate, lo que se estaba solicitando era no solamente contar el comprobante con lo que estaba en el registro de la contabilidad, sino eso cotejarlo con los nombres, con la cédula, con la huella dactilar de cada una de las personas que votó. En Venezuela se gastaron decenas de millones de dólares en un sistema hiper sofisticado para registrar las huellas dactilares de los venezolanos que votaban. Y la promesa del gobierno era un elector, un voto. Y decían, bueno, esto lo vamos a saber porque cada elector lo registramos y luego vamos a poder comparar cada huella con el resto de todas las millones de huellas que hayan votado y determinaremos si alguien votó 2 veces. No cumplieron. Bueno, no lo sabemos porque nunca entregaron esa información que habían prometido que se iba a entregar. Es decir, la sospecha, así como en el tema de la enfermedad, la sospecha la crea el gobierno, la sospecha y la sospecha válida sobre los resultados electorales también es una sospecha que la construye el gobierno con su secretismo, con la manipulación, con el atropello a las leyes, el atropello a los procedimientos que el propio gobierno ha venido creando. O sea, tú sospechas que el 7 de octubre de 2012 Chávez hizo un fraude y sospechas que el 14 de abril de este año Maduro hizo un fraude. Lo sospechas, pero no lo puedes probar. Bueno, nosotros estamos convencidos que hubo irregularidades, no lo sospecho. Cuando yo te digo que... Pero irregularidad no es lo mismo que fraude. La palabra irregularidad sugiere que algo sale mal, pero no deliberadamente. La irregularidad... Tú sabes, no es lo mismo que el fraude. El fraude es una trama deliberada para burlar la voluntad popular. Me preguntas, ¿ha habido fraude en Venezuela? Y yo te diría sí, ha habido fraude del sistema completo, porque el sistema ha llevado a que los venezolanos no se expresen libremente, a que no exista unas elecciones justas y libres, porque no solamente es tener elecciones, en Irak habían elecciones, en Cuba hay elecciones, es decir, no se trata solo de tener elecciones, las elecciones tienen que ser justas y libres, en donde tiene que haber igualdad de condiciones para ambos contrincantes. Entonces tú me preguntas, ¿el sistema venezolano garantiza eso? No, en lo absoluto. ¿Lo garantizó el 7 de septiembre? ¿El 7 de octubre? No. ¿El 14 de abril? Menos. Ahora, ¿qué pasa el 14 de abril a diferencia del 7 de octubre? Que la brecha es menor, y al ser la brecha menor, bueno, cualquier detalle tenía que ser revisado con lupa. Y por eso se hizo la solicitud de una auditoría en los términos que se estaba planteando. Claro, que fue desestimada. Hay un tema... Perdóname. Sí. Porque si no, no es una conversación. Claro, claro. Y la idea cuando somos demócratas es conversar. La brecha, claro, la brecha entre Maduro 7,5 millones y Capriles 7 millones, casi 300, son 200.000 votos. Si tú dices que en el padrón de casi 19 millones de votantes, 700.000 inscritos para votar están fallecidos, eso significa que con esos 700.000 votos potenciales, si ellos los ejecutan, el fraude está hecho. No, ciertamente. Ahora, ¿de dónde sale esa cifra de 700.000? De estudios que se han hecho de las personas que han fallecido y que no se han sacado del registro electoral. No han sido depuradas. No ha sido depurado. Además, hay otra cifra muy importante que son los venezolanos en el exterior. Hay
se dice entre 800 y 1 millón de venezolanos que están en el exterior. ¿Cuántos de esos venezolanos que estaban en el exterior votaron? Tampoco lo sabemos. ¿Presumimos que algunos de ellos votaron? También lo presumimos. O sea, estás viendo allí como dos elementos muy gruesos que te llevan a que muy posiblemente esa suma podía ser más de 200.000 votos. Enrique Capriles me dijo cuando conversamos en Bogotá que él pensaba que Maduro no había sacado en realidad ni 7 millones de votos y que lo habían inflado en más o menos medio millón de votos. ¿Tú estás de acuerdo con él? Yo estoy de acuerdo con que lo inflaron, sin duda alguna. Pero no te atreves a... Es que para eso se pidió precisar el tamaño. Para eso se pidió la auditoría que nunca se entregó. Es decir, yo insisto que la carga de la duda, de la sospecha, está del lado del gobierno. O sea, si nosotros decimos, mira, son tantos votos, nosotros tendríamos que explicar cómo llegamos a tantos votos. Yo te puedo decir de dónde salen los votos fraudulentos. De los muertos que votaron. Los muertos de los que están afuera. De las personas que están afuera, de las personas que fueron a votar y ya alguien había votado por ellos. Hay cientos de denuncias que se registraron el día 14 de abril con esta irregularidad. Es creíble lo que a mí me han contado, y he visto fotos y he visto pruebas, testimonios de miles de ciudadanos orientales, no quiero decir chinos, entrando a tu país, a Venezuela, en los días previos, semanas previas a la elección del 14 de abril. ¿Es creíble eso que hayan llevado a miles de personas de otros países que ni siquiera hablan el español a votar? Mira, yo te puedo decir que yo he visto decenas de personas de otras nacionalidades con identificación venezolana. Y no te lo estoy diciendo yo, todos los días sale un escándalo de un narcotraficante o de un delincuente de otro país. En estos días hubo una extradición de un famoso narcotraficante italiano que lo extraditaron de Colombia a Italia con cédula venezolana. O sea, es decir, eso se repite a diario en nuestro país. ¿Era una cédula auténtica? Obviamente, una cédula entregada por el Estado venezolano. Y esto el venezolano sabe que la manera como se entrega la identidad en nuestro país pues permite que todas estas irregularidades se den y que se den masivamente. Entonces, y entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, Leopoldo, que yo creo que está en el corazón del debate. Cuando a la oposición se le niega el triunfo el 14 de abril, la primera reacción de ustedes o de Enrique Capriles, que era el candidato que tú apoyabas, ¿no?, fue convocar a una marcha de protesta para, me parece que era el día miércoles. Luego esa marcha fue suspendida. ¿Te parece que esa era la decisión correcta? Primera pregunta. Y segunda, ¿no crees que sería momento de mostrar en las calles la indignación justificada de los ciudadanos que votaron por ustedes y cuya voluntad ha sido burlada? Mira, es la decisión que se tomó, ¿no? Es la decisión que se tomó. Ahora me preguntas cuál es mi opinión sobre este debate de estar en la calle o no estar en la calle. ¿O qué decisión hubieras tomado tú si hubieras sido el candidato? Yo en lo personal hubiese avanzado con una estrategia de mayor presión de calle, de protesta, identificando la responsabilidad de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública y de la vida de todos los venezolanos, donde tiene que estar, en el Estado venezolano. Nosotros no tenemos el control de las policías, de la Guardia, del Ejército, de lo que controla la seguridad y el orden público. El Estado sí. O sea, el Estado de una vez, y Maduro y los que lo estaban acompañando en esta tesis intimidatoria, señalaban que había una amenaza de que hubiesen personas fallecidas si se salía a las calles. Bueno, esa responsabilidad es del Estado, esa responsabilidad no es de los manifestantes. Y o sea que aún a riesgo de que infiltraran la marcha y de que hubiera lamentablemente sangre derramada, tú hubieras mantenido la marcha. Pero es que esa premisa es una premisa que el gobierno, si la mantiene en el tiempo, entonces no vamos a salir nunca a la calle. No vamos a asumir nunca la protesta de calle. Este es un gran debate que se está dando en nuestro país en este momento. Yo sí creo en la calle, yo sí creo en la protesta, yo sí creo en que hay que salir a ejercer nuestros derechos. Entre otras cosas, Jaime, disculpa, porque es un derecho constitucional. Claro. Artículo 68 de nuestra Constitución lo dice muy claro. Es un derecho de todos los venezolanos ejercer la protesta de manera pacífica y libre, sin ningún impedimento más allá del derecho que está establecido en la Constitución. Le ha dicho esto mismo en el tono persuasivo que es el tuyo a Enrique Capriles. ¿Lo has tratado de convencer de salir a las calles? Porque han pasado ya
semanas, meses, y da la impresión de que el gobierno ha ganado la partida. El gobierno ha dicho, si salen a las calles habrá muertos, si hay muertos todos ustedes van presos, así que les advertimos, no salgan a las calles. Y entonces, ¿cómo protesta el venezolano? ¿Por Twitter? Yo creo que por Twitter uno no tumba una dictadura. ¿Le ha dicho esto a Enrique Capriles? Mira, lo he planteado en todos los escenarios, con Enrique dentro de la mesa de la unidad, y es pública y notoria la posición que yo tengo con respecto a este tema. Y no es mía sola, es de la organización que nosotros representamos, de Voluntad Popular. Y yo creo que de millones de venezolanos. Sinceramente te lo digo, Jaime, que yo creo que hay hoy un espíritu de indignación que tiene que convertirse en una acción. Es decir, el gobierno está atropellando al ciudadano venezolano. El Estado, a través de la máquina intimidatoria que articula a través de los medios de comunicación y de los poderes públicos, busca intimidar, busca poner la culpa en el lado del ciudadano que quiere protestar. Nosotros no nos podemos dejar caer en ese chantaje. Claro. Ese es un chantaje peligrosísimo, porque el chantaje le plantea al pueblo venezolano un canje de un derecho que es irrenunciable. El derecho a la libertad es un derecho irrenunciable, el derecho a la protesta es un derecho irrenunciable. Nosotros tenemos que asumir por todos los caminos el de la libertad de expresión, el de la organización comunitaria y por supuesto también el de la protesta, y sobre todo cuando hay un Estado que busca oprimir al ciudadano, asfixiar al ciudadano. Fíjate lo que ha ocurrido con las universidades venezolanas hoy. El Estado quiere desmantelar la universidad venezolana, la autonomía universitaria, que no es la autonomía de que entre o no la policía al recinto universitario. Eso es una dimensión, para mí la menos importante. La más importante es que el Estado quiere hacer del docente venezolano un empleado del ministerio, así como es en Cuba. Entonces, cuando el docente venezolano en una universidad diga que tenga una posición crítica con respecto a la economía, a la historia, a la biología, a cualquier tema, lo despide. Bueno, eso no lo podemos permitir, porque el lugar más sagrado de la libertad de expresión es la libertad de cátedra, en donde se imparte el debate por esencia. O sea, ¿a qué han recurrido los estudiantes y la comunidad universitaria? A la protesta. Y yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con que ese derecho se proteste en las calles. A mí me parece muy lamentable que hoy tengamos estudiantes en Venezuela que se están cosiendo la boca para ejercer su voz desde el silencio de una huelga de hambre. Pero han tenido que llegar a ese extremo porque no son escuchados por el gobierno. Antes de ir a la publicidad, que nos están sugiriendo un corte, una pregunta simple. Si Enrique Capriles, en el horizonte inmediato, de aquí a fin de año, hay unas elecciones municipales antes, no encabeza una masiva protesta callejera, ¿estarías dispuesto a hacerlo tú con tu partido Voluntad Popular? Yo creo que no se trata de quién la encabeza. Yo creo que se trata, Jaime, de que los venezolanos salgan y asuman esa responsabilidad que tenemos. Pero el liderazgo es importante. Ciertamente, y nosotros tenemos esa posición, pero yo no creo que se trata de una disputa de quién encabeza o no. Yo creo que se trata de los verdaderos protagonistas, que es el pueblo venezolano. ¿Qué nos corresponde a nosotros? A todos los líderes, a todos los partidos, a todos los que queremos una mejor Venezuela, salir y acompañar al pueblo venezolano. Y en ese sentido es que nosotros vamos a estar trabajando. Tenemos que ir brevemente a la publicidad. Luego vamos a seguir conversando con el muy brillante dirigente político venezolano Leopoldo López. Regresamos con él después de la pausa. Ya volvemos.